El día de hoy estamos tocando la séptima y última carta a las iglesias del Asia Menor. El día de hoy estamos acabando nuestra serie de predicación, Apocalipsis, el camino hacia el final. El tema del día de hoy es decidiendo en la ambigüedad. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que vernos reflejados en la palabra del Señor? ¿Qué es lo que esta iglesia en Laodicenses estaba haciendo o caminando de manera incorrecta? Y que cada uno de nosotros con la palabra tenemos que corregirnos y realmente caminar como el Señor espera que seamos nosotros su iglesia. Solamente para conocer un poco el contexto, ¿qué era la Odisea? ¿Dónde estaba la Odisea? La Odisea se encontraba, la ciudad de la Odisea se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia. Aproximadamente en el año 261 a.C. fue fundada por Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa Laodicea, que significa justicia del pueblo. Ella lo recompensó a él más tarde envenenándolo. Este Antíoco II, si tú conoces algo de la historia de Israel, fue uno de los peores hombres que trajo mucho dolor, mucha tragedia al pueblo de Israel. La Odisea era también una ciudad donde era el centro de la moda, donde se producía una lana negra que era muy cara. También era un centro médico, la Odisea, que se especializaba en la producción de colirio especial para los ojos. Por todo esto, y además tenía un negocio próspero, un comercio próspero, había bancos muy florecientes, tenían mucha capacidad económica, a tal punto que en el año 60 después de Cristo, la Odisea sufrió un terremoto donde literalmente la ciudad se destruyó por este terremoto. Roma fue en su auxilio. Roma fue en su auxilio indicándole qué necesitaban ellos, porque como era una ciudad muy floreciente, muy comercial, querían que siguiera así. Los de la Odisea le dijeron, no te preocupes, tenemos suficiente dinero nosotros para levantar nuestra ciudad. Era una ciudad donde ellos no solamente sentían, sino que creían que eran autosuficientes, tenían todo lo que ellos necesitaban y no requerían ayuda alguna. La iglesia en esta ciudad, los historiadores bíblicos van a decir que aproximadamente fue Epafras quien fundó esta ciudad. En el año 1042, uno de los generales descendientes de Genghis Khan, el guerrero asiático Temur, la destruyó de manera completa. Cerca de la Odisea hay una ciudad, Hierápolis, donde hay muchas aguas termales, que estas aguas se dirigían hacia la Odisea y que en el camino se iban enfriando de tal manera que esta agua caliente llegaba tibia a la Odisea. Este era el contexto donde la iglesia se movía. Este era el contexto donde la iglesia miraba y observaba. Una de las cosas que siempre vamos a encontrar en la palabra del Señor es que Dios no va a esconder la realidad que estaba pasando su iglesia en los tiempos. Para que entonces tú puedas observar, para que cada uno de nosotros podamos observar que muchas veces la iglesia es influenciada por la sociedad. De tal manera que la iglesia comienza a tomar características de la sociedad. Cuando mi hermano, el Señor Jesucristo, lo señaló bien claro, que tú y yo somos sal en este mundo. Que nosotros deberíamos de influir en la sociedad y que esta sociedad
pueda mirar el reflejo, la influencia cristiana de tu vida, de mi vida, y comenzar a mirar cómo la sociedad va cambiando poco a poco. Y no lo contrario. No mirar tristemente cómo la iglesia se amolda a la sociedad y al contrario, la iglesia comienza a tomar características de lo que la sociedad impone, de lo que la sociedad influye también en la vida del creyente. Mi hermano, cuando uno lee cada carta, uno va a mirar la influencia, cómo nos parecemos a la sociedad que en ese momento está presente. Cuando deberíamos nosotros, en el desafío, en la premura de que Cristo viene pronto, nosotros debemos de permear esta sociedad con el Evangelio. Cuando miramos de manera específica de la iglesia de la Odisea, vamos a ver 4 aspectos de la persona de Cristo que se va a contrastar con la iglesia que se dejó permear, que estaba decidiendo por la ambigüedad. El primer aspecto que encontramos nosotros es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Una de las cosas que encontramos en cada carta, se describe el carácter de Jesucristo. Se describe aquel carácter que debe de ser reflejado por la iglesia. Y Dios tiene, y aquí Jesucristo está partiendo de Él mismo para que entonces, como en un espejo, la iglesia pueda mirarse a sí mismo y ver si realmente nosotros estamos teniendo el mismo carácter de Jesucristo, si estamos reflejando el carácter de Él. En primer lugar, va a decir el amén. He aquí el amén. ¿Qué está queriendo decir? Que nuestro Jesucristo es el amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todos nosotros, cuando oramos, al final de nuestras oraciones decimos: amén, Señor. Y todos sabemos lo que significa amén. Así sea. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? ¿Qué es lo que se le está diciendo aquí al ángel, describiendo a la persona del Señor Jesucristo? En otras palabras, está señalando que cada vez que nosotros decimos amén, lo que estamos queriendo decir es: Señor Jesucristo, tu palabra dice esto. Señor, tú dijiste esto. Por lo tanto, Señor, cúmplelo. Nosotros creemos en las cosas que tú estás diciendo. Señor, tú eres nuestra garantía. F.F. Bruce, un comentarista bíblico, va a decir: el amén significa que Cristo es aquel en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. En Cristo se hacen seguras las promesas de Dios. Quiere decir que cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo: Señor, estoy pidiendo en base a tu palabra. Estoy pidiendo en base a tu voluntad. Por lo tanto, Señor, si tú lo prometiste, no es que así sea. No está diciendo ojalá se cumpla. No está diciendo Cristo es el amén. Es la garantía de lo que todo te ha dado a ti, de lo que te habla a través de su palabra. Él lo va a hacer.
Él lo va a cumplir. Él es la garantía de todas las promesas que el Señor nos da a nosotros. Mi hermano, de ninguna manera Dios deja caer cualquier palabra a tierra. ¿Cuántas veces lo hemos repetido y lo hemos señalado cuando Él dice: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Porque lo que yo dije, lo que yo te prometí, lo que dejé escrito para tu diario vivir, ¿qué es lo que dice Él? Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo voy a cumplir. De tal manera que cuando miramos a Jesucristo, vemos el cumplimiento total de su palabra. Él cumple de manera total su palabra. En Él se hacen seguras las promesas de Dios para que entonces tú y yo confiemos de manera plena en Él. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Nos dejemos guiar en todas las áreas de nuestra vida para que entonces tú compruebes. Y para que cada uno de nosotros tengamos la plena convicción, la plena seguridad de que mi Dios es real, que mi Dios interviene en mi vida, guía mi vida y que de ninguna manera me va a estafar, que de ninguna manera lo voy a tildar de mentiroso a Él. Dice, en Cristo se hacen seguras las promesas de Dios. Por eso dice, Él es nuestro amén. Por eso yo puedo acercarme con toda libertad y decirle: Señor, yo estoy pasando este tiempo duro y difícil. Tu palabra dice esto, Señor. Y yo lo creo y yo confío plenamente en ti, Señor. Porque tú eres la garantía, Señor, de esta promesa. Porque tú lo prometiste, tú lo dijiste. Y, Señor, tú lo vas a cumplir. En segundo lugar, hablando el carácter, hablando del carácter de Cristo, en el primer aspecto, dice en segundo lugar, Él es el testigo fiel y verdadero. Y cuando hablamos del testigo fiel, está hablando aquel que es digno de confianza, que tú puedes confiar en Él de manera plena. Y que no solamente es digno de confianza, es verdadero, es genuino, es verídico. ¿Cómo podemos entender esto? Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19. ¿Qué es lo que dice? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Nada de lo que él prometió, dice, ninguna de sus palabras cayó a tierra, ninguna de sus palabras dejó de cumplir. Por eso dice que él es digno de confianza. Cuando uno comienza a mirar desde el Antiguo Testamento, Dios le enseñó a su pueblo, Dios le enseñó a todo hombre y a toda mujer que confiaba en Él, que ninguna de sus palabras caía en tierra. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque digno de confianza es el que prometió. Por eso el llamado a nosotros que de manera continua nos mantengamos firmes, sin variar, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Hemos puesto nuestra esperanza en Él. Hermano, todos nosotros pasamos por situaciones muy duras, muy difíciles. Algunos mucho más que otros. Esta semana ha sido una semana donde hemos visto un jovencito de la congregación, 14 años, falleció. Lo operaron como 4 veces al cerebro. No, la radioterapia no pudo pasarlo. Y hay cosas duras que tal vez tú estás pasando y que nosotros no conocemos. ¿Qué es lo que te dice el Señor? Tienes que mantenerte firme. No debe fluctuar
situar tu confianza en el Señor. Has puesto tu esperanza en Él. Él es tu esperanza de gloria. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde te tienes que agarrar? Hebreos dice, porque fiel es el que prometió. Él es digno de confianza. De ninguna manera te va a fallar. De ninguna manera te va a abandonar. Él es digno de confianza. Por eso nosotros tenemos que seguir firmes. Aunque la tierra pueda acabarse, aunque la tierra sea removida. Mi hermano, nuestra confianza no está en lo que nosotros vemos. No está en mi inteligencia, en mi fortaleza, en mi economía. Mi confianza está en aquel que es fiel, que cumple a cabalidad cada palabra escrita que te ha dejado a ti también, que me ha dejado a mí. Pero no solamente Él es digno de confianza. Colosenses capítulo 1, verso 2. Va a decir a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, va a señalar que ese mismo carácter que tiene Jesucristo, que es fiel, verdadero. Dios espera que tú también, yo también, lleguemos a ser fieles, dignos de confianza, mis hermanos. Cuando uno mira en el griego esta palabra fiel, mi hermano, y cómo se traduce en la Biblia, tú vas a encontrar en varios pasajes que Pablo escribe, coloca de frente a los hermanos, a los hermanos. Y cuando uno mira en el griego, no se está refiriendo a la persona, se está refiriendo a aquel que es fiel. En otras palabras, Pablo estaba señalando lo que muchos hombres y mujeres habían llegado a hacer, de tal manera que en el griego no va a decir a mi hermano, está diciendo aquel que es fiel, aquella que es fiel, aquellos que son dignos de confianza. De tal manera, mi hermano, que este mundo pueda decir, yo no entiendo a este hombre, yo no entiendo a esta mujer, no entiendo sus creencias, pero yo estoy dispuesto a poner mi vida en sus manos, porque yo sé que jamás va a ser algo incorrecto. ¿Así hablan de ti, mi hermano? ¿Así hablan de mí? La gente es capaz de dejar todo su dinero en tus manos porque sabe que tú eres digno de confianza. ¿Saben eso? O la gente va a decir, a ese hombre o a esa mujer, ni pienses en ello. Jamás pondría mi confianza en ello. No, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo es fiel, es digno de confianza. Y somos llamados nosotros a reflejar ese carácter también, de tal manera que entonces el mundo, mi hermano, entonces el mundo puede reconocer en nosotros que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el genuino Hijo de Dios, el verídico. De ninguna manera no hay nada incorrecto en Él. Ese es aquel Jesucristo que se presenta, aquel Jesucristo que es descrito y es escrito también por el apóstol Juan. Dice, y estamos en el verdadero, en el legítimo, en el genuino, en su Hijo Jesucristo. Mi hermano, la gente puede decir nosotros que somos dignos de confianza. La gente puede decir de nosotros que somos genuinos creyentes.
Basta preguntar a la esposa, al esposo. Basta preguntar a los hijos. Mi hermano, nosotros vamos a la perfección. La gente puede hablar muchas cosas de nosotros, pero siempre cuando nos describen a ti y a mí, siempre dicen, buenísima persona, es una linda persona, pero, siempre tienen cosas que señalarnos a nosotros. Todos, absolutamente todos nosotros. Jesucristo no. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Es digno de confianza. No hay nadie que puede levantar su mano y señalarle a Él de algo malo de ninguna manera. Nosotros somos llamados a ser como Él. Nosotros somos llamados a tener ese mismo carácter de Él. Entonces sí, como iglesia, mi hermano, vamos a impactar nuestro hogar, nuestro trabajo, donde nosotros estemos. Realmente vamos a impactar con el Evangelio de Jesucristo. Y entonces sí vamos a poder ver a personas o nos persiguen o realmente las personas se rinden ante Jesucristo. El tercer aspecto que encontramos en el carácter de Jesucristo es cuando se refiere al principio de la creación. Al principio de la creación. Todavía estamos dentro del carácter de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está describiendo a Jesucristo, sí, es el amén, sí, es el testigo fiel y verdadero, pero también dice, es el principio de la creación de Dios. Es por Él fueron creadas absolutamente todas las cosas. Mi hermano, el escritor bíblico está señalando que desde el Génesis, el capítulo 1, cuando dice Dios, hagamos, Jesucristo estaba participando y en Él se crearon todas las cosas. Hasta ese momento, antes que la iglesia sea llevada a los cielos, de ninguna manera el creador, el sustentador, abandonó su creación, mi hermano. Dios hasta ahora sigue gobernando. De ninguna manera se le escapó algo. Mi hermano, tú por más educación que tengas, por más entrenamiento, siempre se nos pasan las cosas. Por eso necesitamos un equipo de trabajo para que nos ayuden. Nuestro Señor no. Él solo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él lo sustenta absolutamente todo. Nada se le escapó. Nada se le escapa de su control, de su dominio. Por lo tanto, yo puedo confiar en Él. Por lo tanto, yo puedo depender de Él. Por lo tanto, yo debo de poner toda mi vida, toda mi confianza en sus manos para que Él dirija mi vida. Porque de ninguna manera en toda la historia no hay ni siquiera un segundo o un milésimo de segundo que alguien pueda decir, se le pasó a Jesucristo. No hay en toda la historia. Y la palabra de Dios lo indica, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, yo debo de confiar en Él. Por lo tanto, yo debo de seguir dependiendo de Él. Porque entonces cuando yo quiero mirar mi vida, cuando quiero mirar mi iglesia, mi hermano, Dios quiere seguir gobernando esta iglesia. Dios quiere seguir gobernando tu vida, quiere cumplir los propósitos que Él tiene.
Por lo tanto, entonces yo me debo de rendir ante su majestad, ante su dominio y pedirle que Él siga reinando en nuestras vidas. Antes de que el escritor bíblico comience a describir lo que era la iglesia, primero presenta aquel que es la garantía de toda promesa. Aquel que es digno de confianza, fiel y verdadero, donde yo puedo descansar de manera plena. Y porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Por lo tanto, si mi Dios es así, y yo he puesto mi confianza, imagínate lo que Dios puede hacer con tu vida. Lo que Dios puede hacer con nuestra iglesia. Teniendo a nuestro Dios, que es totalmente digno de confianza, mis hermanos. El segundo aspecto de Jesucristo que encontramos en la iglesia de la Odisea es el conocimiento de Cristo. Es el conocimiento de Cristo. Juan, que escribe el libro de Apocalipsis, había escrito también el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 24-25, que va a decir, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Una de las cosas que Juan había descubierto era Jesús conoce de manera completa a las personas. No hay necesidad de que tú le tengas que decir algo oculto, porque ante Jesús Él conoce absolutamente todo. Por eso cuando hablamos del conocimiento de Cristo, hay dos aspectos que se señalan acá y que Jesucristo le va a decir a esta iglesia. En primer lugar, conozco tus obras. Conozco tus obras. Apocalipsis 3, versos 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, literalmente en el griego dice, yo sé tus obras. Yo sé perfectamente quién eres. Sé que ante el resto parecería que tienes una sola cara, una sola vivencia. Ante el resto tienes la impresión de un buen creyente. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Había una mezcla de los dos. Sí, tenía toda la apariencia de creyente. Pero mi hermano tenía toda la apariencia de alguien que no conocía a Cristo. Y él mismo va a decir, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Un comentarista bíblico decía, hay más esperanza del inconverso que de alguien que tiene una vida tibia delante de Dios. Y tiene toda la razón, mi hermano. Porque yo prefiero hablar con alguien que no conoce a Cristo, que le puedo decir que Dios le ama, que Él es pecador, que Cristo murió por él, que lo acepta tal y como es y que tiene que rendir su vida y que abriendo su corazón Cristo viene y lo transforma de manera total, de tal manera que esa persona que no conoce a Cristo se siente tiene la admiración, Dios me ama y se rinde ante Él. Pero de un tibio, mi hermano, tú le vas a hablar del Evangelio o tú le vas a hablar de la vida cristiana, te va a callar y te va a sacar todos los versículos que tú le vas a decir. ¿Alguna vez te ha pasado eso?
y la persona dice, no me interesa, no quiero, no quiero. Estoy tranquilo viviendo así. Sí, yo conozco a Cristo. Sí, yo conozco, yo sé la Biblia. Hasta sé más versículos de memoria que tú. Pero no quiere saber y no quiere abandonar el estilo de vida que está llevando. Una vida en donde piensa de que sí, se acerca a Dios y que Dios comprende sus debilidades y por eso no sale de sus debilidades. Que puede decirle a Dios, sí, Dios, déjame a mí, yo voy a manejar esta área de mi vida porque creo que yo me lo merezco. Y cuántos procesos de raciocinio que podemos tener para justificar el pecado, el abandono de Dios. Por eso el clamor de Dios, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero miren, mi hermano, cuando dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, Él dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? Está diciendo Dios que por la forma de vida que llevamos, una vida contaminada con el pecado, una vida donde tengo toda la apariencia que busco a Dios, pero tengo toda la apariencia que estoy metido en el mundo y que bueno, tal vez Dios en algún momento me vomitará, tal vez será en el futuro. No está diciendo, en el castellano no está traduciendo de manera correcta acá. ¿Sabe lo que quiere decir, mi hermano? Te vomitaré, dice, esta tibieza le produce a Jesús náuseas. ¿Alguna vez has ido a algún restaurante o en casa y has probado algo y te das cuenta que está podrido? Te pregunto, ¿te quedaste con eso en la boca? No. La reacción natural es que tienes náuseas, estás buscando dónde botarlo y si tienes una servilleta, lo botas inmediatamente. Algunos hasta arrojan por el malestar, por las náuseas que él ha tenido. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Le produce náuseas, deseos inmediatos de vomitar. La NBI va a decir, estoy a punto de escupirte de mi boca, porque me produces náuseas. Si tú piensas o crees, mis hermanos, mi hermano, que bueno, Dios, sí, Dios ve tu debilidad, pero ve las cosas que tú estás haciendo en la vida cristiana, porque le está hablando a la iglesia. Mi hermano, no le estaba hablando al mundo. No le estaba hablando a hombres y mujeres que desconocían de la palabra. Es a la iglesia cristiana en la Odisea, que en algún momento conocieron a Cristo, recibieron a Cristo. Pero mi hermano, dejaron de vivir la vida cristiana como la palabra señalaba. Se creyeron autosuficientes al punto que llegaron a decirle a Dios, Dios, no te preocupes, estoy bien, déjame a mí, yo puedo caminar solo en la vida cristiana. Y cuando tú haces eso, mi hermano, dejas de vivir la vida cristiana, la pregunta es, ¿qué tipo de vida vas a llevar? Porque o vives la vida cristiana o vives la vida de este mundo. O te dejas influenciar y te comprometes con el Evangelio, o te dejas influenciar y comprometer con lo que este mundo demanda, mis hermanos. Si nosotros queremos mezclar y estamos viviendo así, mi hermano, le estamos produciendo náuseas a nuestro Señor. Está a punto de vomitarte. Está a punto de vomitarnos por vivir una vida doble, mala, deplorable. Mi hermano,
Alguien lo escribe así. Esta vida espiritual tibia no expresa una condición mediocre, sino una muy mala y deplorable condición. Así te ve tu Señor. Así reacciona tu Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando vivimos una vida doble delante de Él. Pero no solamente Él le dice a la iglesia, conozco tus obras, sino también le dice, conozco tu realidad. Conozco tu realidad. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como hice referencia al inicio, en el año 60 después de Cristo, hubo un tremendo terremoto que destruyó la Odisea. El Imperio Romano le ofreció la ayuda para volverlos a levantar como ciudad, pero ellos no quisieron. Indicaron que no necesitaban ayuda porque tenían todos los recursos para poder levantarse solos. No necesitaban a nadie. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cuándo hemos orado más en nuestra vida? ¿No ha sido en momentos donde hemos pasado enfermedades graves, una economía mala, no hemos tenido para pagar, ha habido enfermedad en casa? Ha sido los momentos donde más hemos clamado. La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿cuándo hemos orado menos? Cuando tenemos buena salud, cuando tenemos buenos ingresos económicos, cuando nada nos falta, oramos menos, o por no decir, ni siquiera oramos. Porque no lo necesitamos a Dios. Tengo todo lo que yo necesito, salud, dinero y amor. Estoy feliz. No necesito. ¿Para qué vas a fastidiar a Dios? Y hasta podemos creer y pensar, mi hermano, que con venir y congregarnos juntos, que con diezmar, apoyar la ofrenda misionera y cuántas cosas más, mi Señor está contento conmigo. No lo tengo que fastidiar a mi Señor. ¿Por qué tengo que pedirle que me dirija cuando veo que me está bendiciendo a manos llenas? Yo estoy bien con mi Señor. Ese era lo que pensaba la iglesia de la Odisea. Ya no buscaba a su Señor. Ya no dependía de Él. Creía y pensaba que tenía toda la bendición de Dios. Por lo tanto, ya no lo buscaba con el mismo fervor, con la misma dirección, con el mismo ímpetu. Ya no lo buscaba así. ¿Qué es lo que va a decir el Señor de ellos? Déjame leerle como si estuviéramos leyendo en griego. En nuestra Biblia normal, en castellano dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y uno podría decir, sí, puede ser que a veces sea desventurado, a veces miserable, bueno, pobre, ciego y desnudo, como cualquiera. No, no está diciendo eso. Miren cómo se leería en el griego. Y no sabes que tú eres el desventurado y el miserable y el pobre y el ciego y el desnudo. Hablaba que todo eso era esta iglesia. Todas estas características juntas, acumuladas, lo tenía la iglesia, cada miembro de esa congregación. Y cuando decía, tú eres el desventurado, estaba hablando de aquel que encajaba perfectamente en esa palabra. Cuando habla del desventurado, está hablando aquel que ha caído en desgracia,
Aquel que es desdichado ha perdido toda dicha. Cuando se refiere a miserable, está diciendo de muy pobre, insuficiente, digno de compasión, digno de lástima. La traducción nuestra dice pobre, la traducción de la Nueva Internacional dice menesteroso, porque la palabra menesteroso es mucho más fuerte que pobre. Dice menesteroso es mucho más bajo que pobre. No solo carece de bienes, sino que tiene que mendigar para poder sobrevivir. Es un mendigo. Es ciego, no se percata de su lamentable estado espiritual. Está desnudo espiritualmente, dejando al descubierto sus vergüenzas. Mi hermano, si yo estoy viviendo como está viviendo la iglesia de la Odisea, así me está viendo a mí el Señor. Así te está viendo a ti el Señor. Nosotros podemos engañarnos porque habla de esa ceguera espiritual. Dios me bendice. Yo veo la bendición de Dios. No, mi hermano, no te engañes. Porque Dios conoce nuestra realidad. Delante de Él, nadie de nosotros puede engañarse. Dios va a descubrir nuestra verdadera realidad delante de Él. Por eso, en tercer lugar, el tercer aspecto, ¿qué es lo que hace Cristo conociendo toda esta realidad en nuestras vidas? El tercer aspecto es el consejo de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Al inicio dice, te aconsejo. Por tanto, dice, yo te aconsejo. Mi hermano, yo te aconsejo, escúchame bien, no es un mandato severo. Él está sentado en el trono, es el Señor sobre toda la creación. Él podría mandarte a ti y describirlo como mandato, te aconsejo. Él no hace eso. En el griego parece más un ruego, porque habla de aquel que está de manera continua diciendo, te aconsejo, escúchame por favor, atiéndeme, te aconsejo. Es aquel Señor que de manera tierna no conoce nuestra realidad espiritual. Él no te creó para que vivamos así. No te formó para que tengamos una vida miserable de ninguna manera. Todo lo contrario, con amor tierno. Hasta te está suplicando, parecería ruego. Te aconsejo, te aconsejo, porque no es bueno que tú estés viviendo de esta manera. ¿Qué es lo que le aconseja? En primer lugar, arrepiéntete de corazón. Arrepiéntete de corazón. Apocalipsis capítulo 3, versos 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él dice, arrepiéntete. El pastor Roberto hace unas semanas graficó lo que era un arrepentimiento. Estamos dirigiéndonos para allá, damos una vuelta de 180 grados y venimos y retrocedemos, damos un giro para no seguir lo que estamos haciendo. Habla de arrepiéntete. Tu dinero, tu oro en el cielo no vale absolutamente nada. Tus conocimientos no valen absolutamente nada. Ante mí eres un miserable, dice el Señor.
Él dice, de mí tienes que comprar oro refinado en fuego. De mí tienes que comprar vida. Hechos capítulo 13, verso 15. Hablando de Jesucristo, es el autor de la vida. Y cuando habla de autor de la vida, está diciendo que es el único productor y proveedor de la vida. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice que es el autor y consumador de la fe. Hablando de que de Él viene la riqueza, de Él viene la vida. ¿Cómo podemos conseguir oro refinado con fuego? Está hablando del oro de la pureza santa. Estamos hablando de ese oro que es refinado con el fuego, con el fuego de las pruebas y de la disciplina. Estamos hablando de ese oro que el Señor nos da a nosotros por vivir de la vida cristiana de manera correcta, cada uno de nosotros. No solamente eso, nos da vestiduras blancas. El día que tú le entregaste tu vida a Cristo, la justicia de Dios nos cubre a nosotros, mis hermanos, y nos presenta delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y si pecamos, entonces tenemos que volver a Él en la confianza que Él nos da. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que siempre vamos a estar bien vestidos, limpios delante de Dios. Y su Espíritu Santo, mis hermanos, que nos abre los ojos. El Espíritu Santo que nos muestra la verdad de Dios y nos saca de oscuridades en las cuales nosotros mismos nos hemos metido, mis hermanos. Está diciendo, arrepiéntete de corazón, vuelve a mí. Yo soy el autor, yo soy el productor, soy el dador de la vida. Soy el autor y el dador del verdadero oro que tú necesitas. Tengo los trajes apropiados que tú necesitas. Yo lo tengo para darte a ti. No confíes en tus riquezas, porque ellos estaban confiando en sus riquezas. No necesito a Dios. Mi hermano, ¿cuántas veces encontramos en la palabra de Dios reyes totalmente ricos y de la noche a la mañana en un calabozo, miserables y pobres? Porque Dios lo hace, mi hermano. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿por qué vamos a acumular riquezas donde el óxido, donde los ladrones están continuamente robando, tienen una astucia que te van a dejar limpio de todas tus cosas? Él dice, no, tienes que buscar tesoros en los cielos. Esos tesoros jamás se van a acabar. El segundo consejo que le da es, abre tu corazón. Abre tu corazón. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice, miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. Aquí me tienes, dice. Estoy de pie a la puerta y llamando. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. Mi hermano, tiene toda la autoridad, Jesucristo tiene toda la autoridad, tiene todo el poder de romper cualquier puerta. Él hace eso, Él dice, aquí me tienes, estoy de pie frente a la puerta. ¿Y qué es lo que dice? Estoy llamando. Mi hermano, mire el amor, la ternura que Dios tiene hacia ti. Mira ese acercamiento que tiene. Y está diciendo, si alguno escucha mi voz, lo que yo puedo darle a él, lo que yo puedo hacer con él. Un comentarista bíblico dice,
Cuán increíble es que Cristo haya de ser impedido de entrar a su propia iglesia. Mi hermano, estamos hablando de la iglesia de la Odisea. Se está describiendo a la iglesia de la Odisea. Para entender mejor esto, si a ti te regalaran un departamento y solo te entregaran solo la llave principal de la casa, y tú entras, pero ves que todas las puertas están cerradas y no te entregaron ninguna llave, ¿cómo te sentirías? ¿Qué harías? Cualquiera de nosotros traemos un chapero, rompemos la chapa y ponemos chapa nueva. Pregunto, ¿Jesucristo hace eso contigo y conmigo? No, mi hermano. Él está tocando la puerta de tu casa de manera paciente. Déjame decirte esto, mi hermano. Ábrele ahora, que de manera paciente y tierna está tocando tu puerta. Porque si tú no lo haces, un día tú y yo vamos a estar delante de aquel que es fuego consumidor. Ya no va a estar tocando de manera tierna y paciente tu puerta. Vamos a estar delante del juez de jueces, aquel fuego consumidor que no va a permitir que nada sucio entre al reino de los cielos, mis hermanos. Ahí Él está tocando, ahí Él está llamando, ahí Él está implorando, mi hermano, para que tú le abras todas las puertas, para que no confíes en las riquezas, en lo que tú tienes, en lo que tú sabes. Hay muchas cosas, mis hermanos, que si nosotros evaluáramos nuestra vida, hay muchísimas cosas en nuestra vida que no le consultamos al Señor. Porque me está saliendo bien. Porque hasta ahora me está saliendo bien. Y si oro al Señor tipo telegrama, bueno, que ya no existe el telegrama, pero tipo telegrama de antes, donde eso es 2, 3 palabras, Señor, ayúdame. Ya por lo menos hice eso. Pero si tú te das cuenta, mis hermanos, casi no oramos por las cosas que nos van bien. Te podría ir muchísimo mejor. No necesariamente Dios quiere que nos vaya bien. Dios, si somos sus hijos, mis hermanos, Dios quiere que nos vaya mejor todavía. Hay muchas puertas en nuestra vida que hemos sacado a Jesucristo, hemos cerrado con llave, porque no le consultamos, no dependemos, no buscamos su voluntad, no nos rendimos a Él, porque aparentemente todo está perfecto, no lo necesitamos. No necesito para ayuda económica porque gano muy bien, porque tengo buenos recursos, porque tengo buena empresa y porque tengo tantas cosas. Ya no oro así. No, mi hermano. Tenemos que volvernos de corazón. Tenemos que abrir todas las puertas que cerramos y comenzar a depender de manera total con nuestro Señor. El cuarto aspecto, el compartir de Cristo. El cuarto y último aspecto que encontramos es el compartir de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versos 21 y 22 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguna vez te has puesto a imaginar cuál será el premio que tú vas a recibir? Sí, por ahí nosotros tenemos alguna idea. Sí, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entonces algunos de nosotros tal vez hemos pensado, tal vez Dios me va a dar autoridad, honor allá en el cielo, algún puestito de honor allá en el cielo.
Sí, Dios ha prometido una casa, espero que sea un buen chalet con vista al universo celeste por ahí. Y nos imaginamos las cosas que tal vez Dios me va a dar. ¿Entendimos lo que Jesucristo le va a dar al que venciere? Y cuando habla del que venciere, no está hablando al que tiene una doble vida, está hablando aquel que vive en plena confianza y dependencia de su Señor. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mi hermano, aquí en el griego no está hablando que te va a invitar a que tú te sientes de manera pasiva, viendo cómo gobierna Él, admirado. No, no es así. Está diciendo que en medio de los millones y millones que vamos a ser los hijos de Dios, Dios te va a llamar por tu nombre y te va a hacer sentar con Él en su trono. Y el verbo aquí habla de un sentarse, pero de manera activa. Vamos a gobernar con Él, vamos a juzgar con Él. Mire, mi hermano, el alto honor que el Señor nos va a dar a nosotros, de en medio de toda esa multitud de creyentes. ¿Te imaginas que diga tu nombre? ¿Te imaginas que vengas y te sientes al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, te dé ese honor a ti? Y juntamente con nuestro Señor, comiences a gobernar, comiences a dirigir. Y Jesucristo dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire el tremendo honor y privilegio que Dios nos concede a nosotros, mis hermanos. Dios en su trono no dice, yo soy el único sabio Dios, aquel que gobierna. No, mi hermano, Él comparte su trono, comparte su gloria. Y tú vas a tener ese tremendo honor de ser llamado y sentarte con Él. ¿Qué más alto honor que Dios puede darnos a nosotros? Y con nuestra vida lo estamos despreciando, mis hermanos. Dice el Señor, en esa vida, doble vida, Él dice, me produces náuseas. Estoy a punto de escupirte, estoy a punto de vomitar. No te resisto en mis labios. Que lo que dice, nunca de manera impositiva. Él dice, arrepiéntete de corazón. Él dice, arrepiéntete de corazón. Abre tu corazón. Vuélvete de manera total a Él. Depende de manera total a Él. Entonces tú vas a vencer. Y Dios nos dará ese tremendo honor, mi hermano. La pregunta es si yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. La pregunta es si me parezco a la Odisea. Vengo acá y aparentemente ante la iglesia soy un hermano más fiel y que participo y que vengo todos los domingos. Pero cruzando la puerta, mi vida cambia de manera radical. Y eso lo comprueba mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, lo comprueban. Mi hermano, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a seguir viviendo así? ¿O vamos a recibir el consejo tierno del Señor? De arrepentirnos de verdad, de vivir una vida consagrada al Señor, de abrir todas las puertas de nuestro corazón y depender de manera total ante Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, mis hermanos.